ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos a ir a la palabra rápidamente, historia de la iglesia. Hace 8 días fue un tema fascinante y quedamos ahí como en el abrebocas. Esperamos que hoy avancemos otro buen tiempo. Iniciamos contándoles que los apóstoles interpretaron la palabra de Dios de una manera literal, clara, directa. Así empezó la historia. Espero que nos guste esa canción. Bájele ahí al celular, apague su celular. Y empezó el predicar el evangelio de tal forma. El apóstol Pablo lo presentó de tal forma como lo leyó de pronto de los que escribieron. En el Salmo 32, 1 y 2, Salmo 32, verso 1 y 2. Leámoslo allí para entender un poco mejor. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto fue lo que el salmista escribió allí en el Salmo 32. El apóstol Pablo lo interpreta de una manera clara, literal, directa, y usted lo encuentra, para ejemplo, Romanos 4, 7 y 8. Romanos capítulo 4, versos 7 y 8 dice: diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Claro, literal lo que dice. Versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Note que no hubo una interpretación, no hubo tal vez una imaginación, sino el apóstol Pablo tomaba la escritura y los apóstoles la tomaron literal tal cual. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque fue parte del cambio de la iglesia y fue donde empezó a tergiversarse el camino, la escritura y la palabra. Después de que sucede esto, desde ahí inician los apóstoles a predicar la palabra tal cual estaba escrita y tal cual decía. El templo de Jerusalén fue destruido más o menos, o no más o menos, sino en el año 70 después de Cristo. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces ya no había un lugar asignado donde se diera la escritura, donde se diera la palabra. Porque pues estando el templo, toda la gente sabía que había un lugar de enseñanza y todos se dirigían a Jerusalén, al templo, para escuchar la palabra y para disertar de la palabra. Pero ahora ya no hay templo, año 70, así que quedó como a la merced la palabra de Dios. Entonces para el año 150, para el año 150 al 460 se establecen dos centros de interpretación de la Biblia. Como ya no existía templo, entonces abren dos centros que se le conocieron como la Escuela de Alejandría y la Escuela de Antioquía. Escuela de Alejandría y Escuela de Antioquía. Entonces era muy usual que se preguntase: ¿a cuál escuela va? ¿A dónde estás recibiendo la palabra? ¿O dónde estás aprendiendo de la palabra? Algunos decían: no, yo estoy en la escuela de Antioquía, otros en la escuela de Alejandría. Pero no era de la misma doctrina e interpretación de la palabra. Entonces vamos a ver cuáles son sus diferencias. La escuela de Alejandría se extravió al enseñar que un versículo podía tener 3 o 4 interpretaciones o significados. Trató de unir la escritura o escritura hebrea y la cultura griega. Entonces ahora, como los griegos, y ya empezó el tiempo de tiempo griego de la edad de los griegos, donde empezaron a conquistar, trataron de unir como para que el evangelio fuera más aceptado. Y esto los llevó erróneamente a una mala interpretación. Un hombre, Filón,
filósofo judío de nombre Filón, usó la alegoría e imaginación para interpretar la Biblia, para encontrar significados escondidos acerca de la palabra de Dios. La alegoría son símbolos, entonces trató de simbolizar la Biblia y la imaginación. Todo esto usted puede traer a memoria, y aunque fue en esos tiempos, años 50 por allá, 150 después de Cristo, ahora es muy usual ver tal vez que algunos, todavía esa vieja escuela y esa escuela de Alejandría, dejó sus pequeñas huellas, sus pequeñas cosas, y aún se trae a nuestros tiempos. Y hay predicadores que aún usan, por llamarlos así, y tratan de colocar a la palabra de Dios imaginación o alegorías que no existen y que no pueden caber. Como usted tal vez ha escuchado enseñanzas de que si usted tiene a Dios, usted es un pedacito de Dios en la tierra, entonces usted es un diosito. Eso está comprobado. Ahí en internet hay un mensaje de un hombre, no vamos a dar porque caeríamos en pecado de juzgar, pero hay un hombre muy reconocido que se atrevió a hacer esas alegorías o esas imaginaciones. Entonces, somos diositos. Eso no tiene ningún sentido ni doctrinal, ni base bíblica, ni nada de eso. Es más o menos lo que usaba la escuela de Alejandría. Tratar de en la imaginación darle una interpretación. Y era posible de que se le diera un versículo 2 o 3 significados. Entonces el hermano Timoteo le dio por decir que esto podía ser un símbolo. Por ejemplo, se usaba que alguno de los grandes pensadores dijo: el cordón que colocó en la ventana Rahab fue la sangre de Cristo. La reina, sí, Señor. Y entonces se iban por esa línea, tergiversando la palabra, enseñando otras cosas. El apóstol Pablo había advertido de estas cosas. Está en 1 Corintios capítulo 4 verso 6. 1 Corintios capítulo 4 verso 6, donde dice la palabra de Dios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No piense más de lo que está escrito, no imagine más de lo que está escrito. Lo que está escrito, eso es literalmente lo que la palabra quiere hablar, y no es tratar de colocar otras cosas. Mas, sin embargo, esto era lo que hacía la escuela de Alejandría. Un hombre llamado Clemente de Alejandría, oriundo de Atenas y primer miembro de la iglesia de Alejandrías, buscó trazar un puente entre la iglesia y el mundo, muy cercano a lo que estamos viviendo. O sea que esto ya, como que lo que dice Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo lo que es ya fue. Y tratan de buscar un puente. Cuando se habla de un puente entre la iglesia y el mundo, es algo que no diferencia la iglesia mucho de lo del mundo, para poder atraer y que la iglesia sea más codiciable, como más deseable. Porque es que nos ven aquí como muy santos, y no, la iglesia tiene que darse al mundo. Entonces seamos un poquito más extrovertidos, abrámonos al mundo. Y eso es lo que actualmente la iglesia está tratando de hacer. Cuando hablo la iglesia es en términos generales. Entonces están queriendo hacer un puente aún en nuestros días, y eso viene de la escuela de Alejandría, donde entonces ya no trataron de hablar mucho de santidad, no hablaron mucho ya de guardarse, de sufrir la sana doctrina, sino más dado a que no se preocupe, es algo como un estilo de vida. Pero el evangelio, más que un estilo de vida, se llama cruz, sacrificio, se llama pasión, se llama amor. Amén. Se llama reconocer la cruz de Cristo. Y eso fue lo que trató Clemente de Alejandría.
enseñó que la escritura tenía dos significados, literal o espiritual. Entonces usted podía decidir cuál de los dos significados tomar. Si usted lo quería tomar literal o espiritualmente, natural o espiritualmente, pues podía hacerlo al que más le convenía y que estaba bien. Eso es hablando de la escuela de Alejandría. Había la escuela que hablábamos de Antioquía. ¿Qué enseñaba la escuela de Antioquía? Entonces ya empezaban las dos corrientes. Ya algunos decidían, yo voy como hacia la iglesia de Alejandría. Ya hoy tal vez no se le conoce como la de Alejandría, sino se le conoce con un nombre. Pues no, a mí me gusta ya porque es como más liberal. Y esta iglesia pues ya es muy conservadora, o les llamamos iglesias, bueno, anticuadas, pero hay un nombre, legalistas, esa es la palabra. Entonces ya nos conocen como legalistas. Y parece ser que las dos van para el cielo, pero una es liberal y la otra legalista. Y entonces la liberal es más permisiva, pero la legalista, ay no, que entonces ya empiezan a molestar por el vestuario, la pastora pasa y empieza a predicar ya que culto al cuerpo. No, que eso no. En cambio al otro lado usted, si quiere, va como quiere. Si un día va, si llega la moda aquí, porque ya está llegando, la ropa es que transparente, o sea, sin ropa, y usted quiere ir a culto, está bien, porque Dios mira el corazón. Pero si fuera en estos días ya tendría que mirar muy profundo el corazón, porque ya no queda más. Pero note esto, ¿de dónde viene? La iglesia de Antioquía enseñaba que un versículo tiene un solo significado, basado en su historia y gramática. Historia y gramática. Era más coherente, acorde a la historia, no a lo que podía pensarse. Esto ya empieza esta escuela a ser más fuerte, más atenuante, entre los años 350 y 460 después de Cristo. Uno de los grandes hombres, principal maestro de esta escuela, fue Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea. Y Teodoro, otro fue Juan Crisóstomo, que fueron otros de los maestros de esta escuela, que acentuaban más en que la Biblia debía tener un solo significado. Podía enseñarse de diferentes maneras, que es como lo hacemos. Se puede ver desde este punto, se puede ver desde este otro punto y se puede ver desde otro punto. Les voy a colocar un ejemplo. Los evangelios narran varias historias, bien sea de la sanidad de un leproso, la sanidad de un ciego, desde el punto de vista de pronto de cuando Jesús obra milagros o cuando visita a Marta, María, pero se ven desde diferentes perspectivas llegando a lo mismo. Pero lo que quería enseñar es que siempre hay una sola doctrina y un solo resultado, que se llama salvación. Y eso no tiene negociación ni cambio. Viene la Edad Media. Y en la Edad Media, entonces, la tradición, cuando se habla de tradición, quiere decir que se llega a lo mismo y que se hace lo mismo. A veces por tradiciones, o aprendemos por tradiciones o enseñanzas de nuestros padres, o sencillamente porque escudriñamos. Pero se acostumbraba, y hasta nuestros días llegó incluso, por tradiciones. Nosotros, de hecho, la familia Barón fue católica por tradición. Porque cuando le preguntaba a mi madre o a mi padre por qué fuimos católicos, su abuelito nos enseñó y eso es sagrado. Y lo que él nos enseñó es real. Entonces se transmitía por generaciones y por tradición se seguía lo que se aprendía. En la Edad Media, por tradición y por enseñanza, se llegó también a estas enseñanzas y se transmitió los errores. Además que hay un defecto, que cuando se transmite una enseñanza, entonces se quita o se aumenta la doctrina.
no basados en la Biblia ni en la realidad, sino se quita o se aumenta. Si le enseño a mi hija algo, de hecho en estos días estábamos haciendo algo con mi hija y era hablando de una misma cosa, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Y nos sentamos junto con mi esposa en el comedor y le empezamos a enseñar a la niña y a las niñas acerca del tema, un tema muy controversial, que hay temas controversiales en la Biblia. Cuando hablo de controversiales es que hay diferentes pensamientos, puntos de vista, y hablábamos sobre el Espíritu Santo y enfáticamente sobre el bautismo del Espíritu Santo, que será uno de los temas que yo creo que vamos a tratar aquí a tocar para tener en claridad como la Biblia nos enseña. Pero voy a ir rápidamente porque el tiempo avanza y esto está largo. Así que a estas enseñanzas, entonces de generación en generación, se anexaban en los textos de la Biblia, como habían varias interpretaciones, para tratar de llevar una misma línea o doctrina. Los que escribían la Biblia y los que le daban interpretación, en este caso los sacerdotes que tenían, o las personas, filósofos o eruditos que tenían a mano, le colocaban un comentario al que llamaron glosa ordinaria. Es algo así como un comentario que hoy encontramos comentarios bíblicos, que es el pensamiento de una interpretación de algún erudito de la palabra. Usted encuentra, por ejemplo, en estos días comentario Henry Matthew, que es uno de los comentarios que existe. Comentario Henry MacArthur, no, Henry MacArthur no es MacArthur. Y es uno de los comentarios. Moody es uno de los comentarios. Entonces es un erudito de la palabra, un estudioso de la palabra, que trata de darle una interpretación al texto. Para ese tiempo no había mucho sino lo que había, y ellos con esa que le llamaban glosa ordinaria, le daban la interpretación, y no había sino esa interpretación para darle al texto. Eso se transmitía a través de lo que iban aprendiendo y se iba llevando a cabo. ¿Qué se decía de los 4 posibles significados en esta escuela de Antioquía? Ellos decían que habían cuatro significados, 3 o 4 posibles significados de un versículo. Y era claro, entonces estos 4 significados era, primero, la letra, lo literal, nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. Eso fue lo literal del texto. Segundo, la alegoría o el simbolismo nos muestra dónde se esconde nuestra fe. Ese era el segundo punto que tenían de esos 4 posibles significados. Tercero, el significado moral nos da las reglas para la vida diaria. Entonces había un significado moral. Y la analogía, o sea, la similitud de una cosa, nos muestra dónde termina nuestra lucha. Voy a darles un ejemplo con la palabra Jerusalén. Según Gerald Bray, Jerusalén, su significado literal o la letra dice que era la ciudad de Palestina o capital de Israel. Hasta ahí, pues, digamos que había algo literal. Segundo, lo que nos muestra la alegoría, o sea, el simbolismo, es que es el alma del creyente. Le estoy dando un ejemplo de lo que se hablaba. La iglesia de Alejandría, estoy hablando de la Alejandría, de 3 o 4 significados. Y la cuarta decía que, según la analogía, recuerde que es la similitud, que es la ciudad celestial, la iglesia de Victoria. Eso era lo que se usaba y trataba de que cada texto tuviera 3 o 4 significados y se hacía ese glosario. Un señor conocido como Tomás Aquino, famoso teólogo de este periodo,
usó el método de escolasticismo, se llamaba escolasticismo ese método. Era un movimiento basado más en la razón que en la imaginación. O sea que todo se razonaba y todo debía tener una razón. Algo erróneo cuando la palabra de Dios no la podemos mirar con la razón. Entonces, si yo veo una sanidad como la de Jesús con saliva y barro, esto no tiene forma, no tiene razón, así que podría darle una interpretación muy diferente a lo que verdaderamente daba la palabra. Esto pasó no solamente de la escuela, y no pasó solamente en ser un movimiento escolasticismo, sino que se llevó esta forma y este método a las universidades europeas. Entonces ya no quedó solamente, por decir, allá en lo que era el movimiento y la iglesia y el credo, sino que ahora se llevó a las universidades. Recuerde que los sacerdotes, el credo, ellos fueron formados en universidades. Si hay algo que reconocer es el conocimiento histórico y en cuanto a lenguas que tienen ellos. De hecho, uno de los requisitos, no sé ahorita actualmente, pero hasta donde tenía el conocimiento es que ellos pudiesen estudiar muy bien el latín, que era una de las lenguas, donde ahorita más adelante vamos a ver. Era la única lengua permitida para tener la Biblia, la escritura. No era asequible a todas las personas. Hoy en día tener usted la Biblia en la mano es un privilegio y es un deleite. Y es gracias a Dios. Para ese tiempo solamente lo podían tener ellos. Así que se llevó. Este señor Tomás Aquino, conocido como Santo Tomás, ¿se acuerdan? Santo Tomás, muy conocido, escribió algo que se llamó, un libro que se llamó La Suma Teológica. La Suma Teológica. ¿Qué era la Suma Teológica? Entonces, sencillamente, fue algunos de los principios bíblicos. Y aunque algunos están con la Biblia acorde, como creer en el Señor, como verlo como el único Dios, también anexó a esta suma, que es muy conocida por el credo católico, llevó también lo que se llaman los sacramentos, y vino a ser el libro que tomó la base para la religión católica, Santo Tomás. Entonces de ahí ellos tomaron eso. De hecho, actualmente, hace poco el Papa, antes del Papa Francisco, Benedicto XVI, el Papa Benedicto lo tomó como ejemplo explicando lo que era esta suma teológica. Suma teológica, se conoce y se encuentra como la suma teológica, donde aclara algunos puntos y donde fue fundamentada básicamente la religión católica. Ahí sumó también, y valga la redundancia de la palabra suma, sumó 7 sacramentos que son los que la Iglesia Católica tomó y estableció, que fueron conocidos como el sacramento del bautismo, pero erróneamente no lo estableció como enseña la palabra. El bautismo como un acto de fe y como una declaratoria de fe, cuando una persona es consciente y como lo hacemos. Sino lo estableció el bautismo en los niños, cosa que no es bíblica. Lo estableció en los recién nacidos o en los niños. Estableció el sacramento de la confirmación, cosa que tampoco no está por ningún lado en la Biblia, y es uno de los sacramentos que tomó, como la Eucaristía. Y ahí entonces hacía memoria que como todo esto salió de allí, recuerde, y todavía ahí no se había aclarado, más adelante vamos a ver dónde nuevamente se esclarece el Evangelio y dónde otra vez como que alguien dice, espere un momento, nos cambiaron la historia. Todo pasó cuando se
acabó el templo, años 70, aparecen estas dos escuelas y ahora esta reforma, y ahora, no era la reforma, la verdad, la Edad Media, y todas estas tinieblas como que confundieron. Y aparece alguien dándole claridad a las cosas. Ahí nuevamente también el sacramento de la unción de los enfermos, penitencia, sacramento de la penitencia, que ahí fue donde salieron. La unción de los enfermos, la orden sacerdotal, que solo podía un obispo darle a usted una orden y colocar, imponer manos y bendecir, y el matrimonio, que aunque parece ser algo bueno, el sacramento dice pues de que es parte para que usted, es como algo de cumplir, mas no de bendición, entonces erróneamente. Fueron los 7 pasos. A eso, a manera que fue avanzando esta suma teológica, entonces los sacerdotes fueron añadiendo liturgias a las que hoy ya se conocen en la Iglesia Católica. Pero nació, podríamos decir que de ahí nace lo que es el catolicismo, con Santo Tomás o el señor Tomás de Aquino. Nace el catolicismo e inicia la era del catolicismo. Ahí inicia lo que conocemos ahora sí, el periodo de la Reforma. El periodo de la Reforma. Un señor llamado Juan vamos a ver si alcanzo, si puedo pronunciar porque el inglés no es muy claro. Juan Wycliffe preparó el camino hacia el periodo de la Reforma en un método literal. Ya habían dejado todo lo literal. Entonces dijeron los 4 pasos de interpretación del versículo es bien, démosle campo a la imaginación, recuerde, a la imaginación, démosle campo también. Y démosle campo a que cada uno mire, a que escoja si a usted le parece bien lo espiritual o le parece bien, démosle campo, apertura. Pero este señor dijo, no, espere, tenemos que volver al tiempo de los apóstoles, como Pedro dijo, ninguno piense otra cosa de lo que está en la Biblia, hablemos conforme a lo que está en la Biblia. Y volvió nuevamente y fue, digamos, que el que inició el primer paso. El primer paso para darle a esto, empezó como a inquietarse por esto. Luego viene el filósofo, un sacerdote, filósofo. Recuerde, tenemos que reconocer algo. El cristianismo, usamos la Biblia, pero inicialmente todas estas Biblias, como lo digo, la Vulgata, que fue la Biblia en latín, fue traducida por sacerdotes. No podemos hablar, si a usted le han dicho en la Biblia evangélica y la Biblia católica, es falso, es la misma Biblia porque fue traducida por sacerdotes. Lo que pasa es que nosotros decidimos usar esta Reina Valera, que ya tendría que entrar en otro tema acerca del estudio de la Biblia. ¿Por qué se llama Reina Valera? Porque hay 2 señores que intervinieron y uno la tradujo y el otro la revisó. Y para usar esa. Mas sin embargo, lo que mi esposa nos enseñaba, hay muchas inconsistencias porque no son los originales. Porque verdaderamente el original hebreo, el griego, ya tendríamos que mirar otras cosas que ya nos enseña ahorita el señor Calvino y Lutero, o mejor Lutero, quien fue el que verdaderamente vio más a fondo las cosas. Este sacerdote filósofo Erasmo Rotterdam, humanista cristiano, hacia el año 1466 y 1536 después de Cristo, produjo una traducción griega del Nuevo Testamento, que más tarde usó Martín Lutero para traducirlo al alemán, pero la tradujo del griego al latín. Y ya tenían una Biblia más parecida. Luego, más adelante, Martín Lutero usa esa traducción para pasarla al alemán. Erasmo enfatizó en 2 objetivos. Dijo, espere un momento. Vamos a enfatizar 2 cosas principales de las que se está viviendo, a pesar de ser sacerdote.
Gracias a Dios, yo pienso que en medio de todas las cosas, Dios estaba obrando a través de estos hombres para nuevamente depurar la verdad y sacar nuevamente a la luz de todas estas cosas que se habían tergiversado desde los apóstoles. Entonces, lo primero que enfatizó era descubrir el significado para quienes fue escrito. Para quienes fue escrito. De ahí que viene ya lo que aprendimos en hermenéutica, que para poder interpretar la Biblia y coger la Biblia y no salirme de la doctrina, yo tengo que entender que la Biblia fue escrita para los judíos. Para los judíos. Así que yo tengo que primeramente partir para quién fue escrito. Y entonces ahí entendemos ya muchas cosas. Por eso hay textos que no son muy claros para nosotros. Ejemplo, voy a darles este ejemplito allí, primera de Samuel, segunda de Samuel 24, 1 al 4. Y encontramos textos como este que no son muy claros y no entendemos. No, primera de Samuel 24, 1 al 3. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Cuando yo leo esto, haciendo una exégesis o entrando un poquito más allá, la Reina Valera me enseña que Saúl estaba buscando a David, persiguiéndolo para matarlo, y en un momento entró a una cueva. Y ahí la Reina Valera me dice que entró a cubrir sus pies. Si yo no voy a lo que este señor Erasmo me enseña, que tenía que ir primeramente para quienes fue escrito, no comprendería este texto. Porque para nuestra cultura y para lo que nosotros sabemos, si entró a cubrir sus pies, yo definiría, interpretaría literalmente: David tenía frío. Saúl, perdón. Bueno, David estaba también metido. Saúl tenía frío. Y si yo miro cómo estaba el momento, la situación, Saúl entró para cubrir sus pies, David y sus hombres estaban en el rincón de la cueva. Digo, sí, interpretación. Y rápidamente podía entrar aquí en una predicación: mire, hermanos, Saúl, aunque tenía frío y entró para cubrir sus pies, y podría enseñar eso. Y usted dirá, sí, entró en ella para cubrir sus pies. Pero cuando yo voy a lo que me enseña Erasmo, que tengo que ir para quien fue escrito, tengo que ir culturalmente allá a Israel y saber para ellos qué es cubrir sus pies. Cuando yo entiendo que culturalmente, cuando ellos dicen: espérenme un momento, tengo que ir al baño, ellos dicen: voy a ir a cubrir mis pies. Ah, pastor, ahora entendemos mejor. Cubrir sus pies, cuando usted vaya a Medio Oriente, diga: un momento, voy a ir a cubrir mis pies. Y ellos le van a entender. Exactamente, como para nosotros aquí decir: estoy buscando camello. Estoy buscando trabajo. Si usted va a Medio Oriente y dice: estoy buscando camello, le traen: no, aquí se lo encontré, todo bonito, barato, camello. 2 por 1. ¿Por qué es eso? Entonces él dijo: no, yo tengo que ir a quienes fue escrito. Ese fue el primer punto. Tengo que saber para quienes fue escrito. Por eso cuando leas la Biblia, cuando tomes la Biblia, recuerdes que tiene que conocer la cultura, las costumbres judías. Ahora entendemos por qué cenaban con pan. Porque si hubiesen estado aquí o en China, habían cenado con arroz. Culturalmente, porque entendemos muchas cosas. Entonces ya cuando hablamos o leemos cosas
de sus siestas, de sus sueños, de muchas cosas. ¿Por qué habían unas tinajas y por qué habían 6 tinajas de agua en ese momento en el matrimonio? ¿Usted no se ha preguntado por qué 6 tinajas de agua a la entrada? Cuando yo miro culturalmente me tengo que trasladar a la época, al tiempo y a la cultura y saber que ellos caminaban en el desierto y que llegaban a una fiesta y lo primero que hacían era lavar sus pies. Entonces ese fue el principio. Por eso Erasmo dijo, no, un momento, tengo que primero descubrir el significado para quienes fue escrito, que es una de las reglas de hermenéutica, de la interpretación. El segundo es, ahí sí, ¿cómo puedo aplicar el texto a nosotros hoy? ¿Cómo puedo llevar ese texto a nosotros hoy? ¿Cómo puedo decir, tengo que purificar mis pies? ¿Cómo puedo decir, entonces, entender muchas cosas de la palabra de Dios? Fueron los 2 puntos que estableció Erasmo Rotterdam. Luego aparece Martín Lutero, que era un fraile, teólogo, apenas todavía no era nombrado sacerdote, apenas estaba iniciando su carrera en el sacerdocio. Eso fue en el año 1483 a 1546 después de Cristo. Entonces, él totalmente rechaza la idea de la escuela de Antioquía, que cada versículo tuviera 4 interpretaciones. Dice, no puede ser así. De Alejandría. Cada versículo no puede ser esto. No puede explicar esto. Aquí hay un error. Y esto no puede ser así. Y entonces rechaza esa posición de esta escuela. Obviamente era irse en contra del credo y la enseñanza para los sacerdotes de todos los, el credo católico, cuando ellos tenían eso, y menos porque habían tomado ya de Tomás de Aquino sus enseñanzas, era irse en contra. Entonces él dice, no, yo creo que un versículo tiene un significado literal y no puedo sacar de mi imaginación, de lo que me parezca o de mi aplicación, porque si lo quiero tomar literal y no espiritual. Segundo, afirmó el derecho de que cada creyente pudiera interpretar la Biblia. Esto no puede ser solo para unos, la palabra cada uno debe tenerla, debe conocerla. Porque hasta esa época la gente, y no solamente hasta esa, estamos hablando de la época ya en Alemania, porque de allá a acá la Biblia se nos demoró cualquier 200 años, yo creo, en llegar. La primer Biblia para que poder decir, mire, cada cristiano tiene su Biblia. Porque recuerde que hubo un periodo de oscurantismo y que no era permitido. Yo recuerdo que hasta a mi abuelo no le era permitido tener la Biblia aquí. No le era permitido tener la Biblia. No se podía tener la Biblia. Cuando niño incluso no habían muchas Biblias, yo recuerdo, y era necesario. No se repartían como hoy. No habían muchas versiones de la Biblia. Ya fueron en años 1970 para acá, ya fueron saliendo más versiones y más versiones. La nueva lenguaje, cuando salió una de las primeras, creo que fue la nueva traducción, eso fue un boom, tener una Biblia de lenguaje actual. Pero primero había salido la 1905, que esa Biblia no era muy entendible y no era muy fácil de entender. Luego aparece ya la Reina Valera, revisión 1960, que como su palabra lo dice, 1960. Entonces ya fue más entendible. Solo existía para ese tiempo la Vulgata, la Biblia conocida como la Vulgata, que era una Biblia en latín. ¿Cuántos saben latín aquí? Creo que era eso. Es más, ellos tenían que dar la misa en latín. Mi mamá dice que cuando iba a la misa, todavía ella sabe algunas palabras porque le escuchaba
sacerdote, dar la misa en latín. Y era obligatorio dar la misa en latín. Imaginen nosotros españoles escuchando un amén, gloria a Dios. Toca decir todo que sí. Y exactamente lo que se enseñaba, eso era. Además que el líder o sacerdote era como si fuera la voz de Dios. O sea que lo que decía tenía la misma autoridad que la Biblia. Si el sacerdote le daba por decir que, no sé, que el rojo era pecado, o que el rojo, el que vistiera de rojo, había que matarlo, porque esa era como la orden que había, todo eso. Enfatizó dos cosas también Martín Lutero. Enfatizó dos cosas. La primera, que solo la Escritura es la autoridad para la fe y la práctica, cómo vivimos y lo que creemos. Solo la palabra. Y hasta nuestros días está eso. La Escritura es la que nos da la dirección. Quien tiene la palabra y quien tiene la autoridad. Tenga eso claro. Es la Escritura. Por eso el consejo como pastor: nunca deje de estudiar la palabra, porque podemos recibir. Mire, yo fui a un seminario, estábamos en un instituto con mi esposa, un instituto bíblico, y obviamente el instituto se basa en la palabra, lo que le enseñan la palabra. Pero también hay dogmas, doctrinas de hombres o pensamientos humanos. Y entonces llegamos al punto que vamos a ver ya de dónde viene, también del señor Calvino, donde salvos siempre salvos, donde la salvación no se pierde, porque esta doctrina, esta doctrina enseñaba sobre esto. Y entonces ellos, basados en ese punto de vista, entonces ya no la presentó como la salvación no se pierde, salvos siempre salvos, porque recuerde que hay una secta que conocemos, Creciendo en Gracia, que habla que la salvación, una vez usted hace la oración de fe, tranquilo. Mas sin embargo la palabra, lo hemos enseñado aquí, es clara, donde el apóstol dice: ¿cómo descuidar una salvación tan grande? El apóstol Pedro dice: es imposible que después de haber conocido vuelva y pisotee la sangre de Cristo y haga nulo el sacrificio de él, por eso debo mantenerme. Y entonces lo presentaron así, como más sutilmente: hijo siempre hijo. ¡Wow! Eso parecía ser el último boom. Y yo allí lo miraba y decía: es que, ¿cuándo usted deja de ser hijo? Y todos: nunca. ¿Usted por desobediente deja de ser hijo? No. ¿Usted porque cometió algo, su papá le dice: usted ya no es mi hijo? No, usted siempre va a ser hijo. Sí, entonces, ¿a quién va a quitar el Señor siendo hijo? ¡Guau! Eso parecía ser. Entonces me paro ahí humildemente. Una pregunta: ¿Satanás es hijo de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Seguro sí o? Eso de que cuando uno, sí, como que sí. Job capítulo 2, versículo 1 y 2. Por favor, colóqueme allí, Juanquita. Claro que sí. Él es hijo. Y esa es la razón por la cual no es destruido. Porque yo sí le digo: ¿cuándo un papá mata a un hijo? Por más muérgano. Bueno, ahorita sí, ya por la maldad del corazón y el pecado, sí. Pero un papá amoroso como el que tenemos nosotros, jamás no. Santísimo, trajeron gatos a la iglesia. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de ¿quién? Los hijos de, ayúdenme, de Dios, para presentarse delante de Jehová, y Satanás también venía entre ellos.
presentándose delante de Jehová. Claro, Él es creación y Él es hijo también. Lo que pasa es que fue un hijo desobediente, se enalteció su corazón, era lumbrera y fue destituido. Eso se lo dejo allá para que lo estudie. Ezequiel capítulo 28, está toda la caída de Satanás del cielo y por qué fue destituido. Entonces, si fue y si es hijo de Dios, ¿por qué vive en el infierno? Digo yo. Entonces, si hay un castigo para el desobediente y si hay una consecuencia para el desobediente. Y a eso podía anexarle el texto que dice: Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De ahí eso. Sigo. Enfatizó la segunda cosa, que era la Biblia por sí sola es su mejor intérprete y no los padres de la iglesia. Recuerde que por tradición se llevaron a cabo lo que llamaron la glosa ordinaria o los comentarios que por generaciones le daban la interpretación a lo que ellos les parecía, porque eran los líderes, eran la máxima autoridad. Entonces dijo: no, a mí me parece que la Biblia es la que tiene la autoridad y debe ser así. No soy yo aquí, es Él y es su palabra la que tiene la máxima autoridad. Si usted quiere saber si le agrada a Dios o no, no le crea al pastor. Yo digo, el Señor se fija en cómo me visto, en cómo me presento, sí, no porque lo diga el pastor, es porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Muéstrame dónde dice que solo mira el corazón. Dice que prueba el corazón. Pero si le mandó al sacerdote cómo se vistiera y le dijo que sus calzoncillos vayan hasta el muslo y que se han de amarrar para que no se descubra su desnudez subiendo al altar. Y si se fijó hasta en los calzoncillos, ¿cierto? Ahí para allá nombra cómo debe ser su vestidura, cómo debe ser hasta su atuendo. Tenía que presentarse, no vaya a ir sin lavarse. Lávese bien antes de ir, purifíquese. Antes de servir 7 días, purifíquese. O sea que hablaba de una limpieza, de una integridad. Y todo eso es bíblico, porque es la palabra y es la que da la autoridad. Así que Martín Lutero dijo: la mejor interpretación es la Biblia misma. De ahí nació algo que llamamos, si usted quiere entender el texto, busque el contexto bíblico. Vaya al contexto bíblico. La Biblia misma se explica y no hay mejor intérprete de la Biblia que la palabra de Dios. Por eso usted dice, por allá en Génesis se encuentra: y dijo Dios al hombre, no comerás de 2 árboles, de todo árbol frondoso podrás comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y del árbol de la vida. Conocemos que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, Eva tomó. La serpiente le dijo: ¿serán abiertos sus ojos? Claro. ¿Conocerás el bien y el mal? Sí. ¿Seréis igual a Dios? No. Siempre la serpiente engañará. Con una verdad te dará una mentira. Tremenda, ¿no? Con una verdad dará una mentira. No fueron, pero fueron abiertos sus ojos, sí. Conocieron el bien y el mal, claro, el pecado. Y bueno, tomaron del fruto y quedó ahí. Usted no se ha preguntado: ¿y el árbol de la vida? Bueno, si usted no se lo ha preguntado, muchos sí se lo han preguntado. Entre esos el señor Michael Jackson. Él se preguntó: ¿qué pasó con el árbol de la vida que daba vida eterna? Alguien le dijo: no, ahora se llama elixir de la vida. Y él dijo: entonces sí existe. Los científicos dijeron: mire, no le digamos esto al mundo, pero lo que está escrito en la Biblia todo es comprobable.
¿Dónde está? Lo estamos buscando. No lo hemos encontrado, pero está en algún lado, téngalo seguro. Y eso está. Actualmente existe una multinacional, usted la encuentra por internet, y no una, ya hay varias, donde congelan los cuerpos en hidrógeno. Y hay que pagar millonadas. Y allá reposan muchos cuerpos, entre esos está el del señor Michael. ¿Con qué razón? Cuando encuentren en el elixir de la vida, a los que les van a dar, porque ellos ya pagaron por el derecho. Eso es una locura, pero es una realidad. Lo que no saben es que como la Biblia se interpreta y se escribe sola y se da sola, por allá en Apocalipsis, ¿recuerda que leíamos el domingo? Apocalipsis capítulo, vamos a ver si 2:7, no. Espere que no lo encontré. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver si es por ahí. No. El 21, 3:21. Por allá en Apocalipsis. 2:17, gracias. Déjame ver a ver si. Gracias. 2:7 ¿sí es? Gracias, 2:7. Pero ustedes no me ponen de acuerdo. Si ve que toca esa la Biblia, usted, todos. Capítulo 2, verso 7. Al que venciere le daré de comer del árbol de la... Uy, si esto lo hubiera visto el señor Michael, me hubiera pagado mejor a mí. Ahí está la respuesta. Ahora, pastor, y bueno, ¿y dónde está el árbol de la vida? El Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tiene sentido cuando seamos transformados y comemos del árbol de la vida, que tendremos una vida eterna. Y allá en Génesis dice: no hay sea que el hombre alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva eternamente. Entonces ya no se volvió un árbol simbólico allí, ahora es un árbol de vida, que es Cristo Jesús. Amén. Ve, la Biblia se responde sola. Y eso fue lo que dijo el señor Martín Lutero. Lutero equilibró el significado literal con el espiritual del texto, que es lo que actualmente hacemos. Miramos lo literal y lo equilibramos con lo espiritual, porque definitivamente tiene que hablar a mi vida, a mi cuerpo, a mi espíritu, a mi ser. Entonces yo puedo mirar un hijo pródigo que se separa de un padre y que lleva consecuencias, pero que vuelve al Padre amoroso, le perdona, le restaura y le da su lugar. Ahora puedo mirar espiritualmente que definitivamente tengo un Padre que si me separo de Él llevaré consecuencias, pero que si tomo la decisión de acercarme tendré una vida eterna, tendré el derecho de estar en casa de papá. Oh, ahora cobra sentido. Eso fue lo que equilibró el señor Martín Lutero. Creía que necesitamos al Espíritu Santo para iluminar y revelar el significado de un pasaje. Todo esto conllevó, imagínese cómo sería, pobrecito Martín Lutero, porque enfrentarse a toda la tradición, a lo que Tomás había estipulado y a lo que la Iglesia Católica había tomado, y ahora que estaba estudiando, dice la historia que para entender esto, Martín Lutero, a él solo le permitían tener la Vulgata un tiempo para leerla, estudiarla, pero él se metía debajo de sus cobijas con una vela
quién sabe cuántos quemones se llevó el hombre, para estudiar la palabra y mirar y decir, no, es que estamos engañados. ¿Cómo es posible todo esto? No, la Biblia es clara. ¿Cómo le voy a dar otra interpretación y tomar eso? Por eso se revela contra la iglesia y dice, no, es que no puede ser esto. Empieza a decir, cada persona debería entenderlo y tener su Biblia. Claro, esto conllevó. Entonces cuando Dios tal vez también estaba en el asunto, creo, porque nadie mejor que estuviera alguien en el monasterio y que se revelara de ellos mismos. Si hubiese sido alguien fuera de los que estaban allí, hubiese sido más difícil. Y cuando se revela y se levanta Martín Lutero, y es conocido como la Reforma, y entonces le dijeron, no, usted es un protestante contra las cosas, porque protestaba. Y se le llamó la corriente del protestantismo. Entonces la religión católica o los credos se llevaron. Y desde ahí nació el protestantismo. Hasta no hace muchos días, cuando era niño y en el colegio, todavía a la persona que era cristiana se le llamaba protestante. Entonces, usted le decían a uno en el colegio, cuando empezaban su rezo, porque eso era de pie, 1, 2, 3, la bendición, repita. Y a mí desde niño me enseñaron, cerraba los ojos y me agachaba. Ah, usted no es católico. No, señora. Usted es protestante. Sí. Entonces éramos calificados como protestantes. Pero de ahí venía el protestantismo del señor Martín Lutero. Salió. Luego aparece el señor Juan Calvino, año 1509 y 1564. 1509 y 1564 estuvo. Pero él ya no era sacerdote, él estaba ya dentro de los protestantes. Y obviamente, basado también en lo que sacó Martín Lutero, que esto fue un boom, y ahora que tenían la Biblia ya traducida al alemán, que era más factible, que era para leer, entonces ahora podían tener más asequible la palabra de Dios. Él toma y saca 5 puntos doctrinales, dentro de los cuales nuestra iglesia está cimentada en algunos. Entonces nosotros de ahí tomamos. Ahí empiezan a salir algunas de las iglesias conocidas. Estos 5 puntos fueron: el primero, depravación total. ¿Qué decía el señor Calvino? Entonces decía, el hombre está depravado totalmente. Por sí solo será imposible. En otras palabras, está apartado de Dios, y eso es una realidad. Está el pecado lo ha acechado y lo ha hecho inmundo y apartado de Dios, y es una realidad. Así que se necesita urgentemente que reconozca que es pecador y que necesita de un Salvador, que necesita de un Señor. Fue el primer punto. El segundo punto fue la elección incondicional. La elección incondicional. Y este punto se me olvidó. La elección incondicional. Mientras me recuerdo, voy a darle el tercer punto, la expiación limitada. La expiación limitada lo tomó basado en Romanos capítulo 9, versículo 11. La expiación limitada. Romanos 9, 11. Donde dice, pues no había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, este punto de la expiación limitada quería decir de lo que se llama o se le reconoce como la predestinación. Gracias. Predestinación.
la predestinación. De ahí nace la teoría de la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Que definitivamente Dios escogió solo a unos, a los que están predestinados para ser salvos. Y de ahí salió esa ideología de que solamente algunos son salvos, que otros están predestinados para la maldad. Entonces a eso ya le anexaron otros textos, como cuando habla de Judas, que fue el hijo de condenación y que estaba predestinado para que fuese para el infierno y condenado, y que solo algunos. Entonces solo para el evangelio y la salvación solo sería para algunos que están predestinados. Por eso él le llamó la expiación limitada, solo para algunos. Cosa de que nosotros como iglesia no compartimos y no estamos de acuerdo en la predestinación, sino que estamos seguros que Él no quiere que ninguno se pierda y que no depende de Él, sino depende de nosotros. Y si no, estaríamos en contra de lo que dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Eso es. El punto de pronto de Judas, lo que hace la diferencia entre Judas y Pedro, es que Pedro tuvo la decisión de arrepentirse, de llorar por su pecado y nuevamente restaurar su vida. Y lo que hizo Judas no fue arrepentirse, sino fue remordimiento. Y el remordimiento en una persona lo conlleva al suicidio. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las personas cuando hacen, dime, una tristeza natural, gracias. Cuando hacen algo indebido, ese remordimiento y ese sentido de culpa lo lleva a tomar la decisión del suicidio. Y es la salida más fácil y cobarde. Pues yo lo hice, ya no tengo. Por eso miles de personas pues toman esa opción, porque el remordimiento es muy diferente al arrepentimiento. Recuerde que el arrepentimiento son 4 pasos sencillos, pero que cambian y transforman vidas. Reconozco, confieso, me aparto y restituyo. Cuarto punto es la gracia irresistible. La gracia irresistible. Entonces, esa gracia irresistible lo que habla precisamente es de la teoría salvos siempre, salvos. Esa gracia que está dada y que ya según Calvino está dada para los que son salvos, precisamente esa gracia son, según Calvino, para los que están en la expiación limitada. Si usted pertenece a esa expiación limitada, usted está en la gracia irresistible, o sea, ya. Que puede pasar, pero que alguien que te ha salvado, entonces no te va a quitar lo que te ha dado. Y que sencillamente por la acción de fe, una vez usted salvo, ya aseguró su salvación. Que ya lo demás puede ser porque el hombre por naturaleza no puede contenerse y no puede, pero que Él ya lo salvó, ya está salvo. Cosa que también nosotros como iglesia no estamos de acuerdo y no aprobamos esto. ¿Por qué razón? Porque es permanecer, es mantenerse. Yo veo un apóstol Pablo que dice, he sufrido azotes, he llevado persecución, he aguantado hambre, desnudez, naufragios. Por lo demás me espera una corona. He guardado la fe, he terminado mi carrera. Ese terminar mi carrera lo lleva como que casi no alcanzo, casi no puedo. Pero no, pude hacerlo, lo llevé ahí. Veo un Salomón que dice que le desviaron el amor de las mujeres, desviaron su corazón, y es por Salomón, de uno de los personajes de la Biblia, que se duda de su salvación, pero definitivamente eso se lo dejamos solo a Dios. Y el quinto punto es la perseverancia
de los santos, que es precisamente ese ánimo de proseguir, que en ese punto sí lo compartimos como misión, como cruzada, como iglesia, que es perseverar hacia la meta, hacia la meta. De esa reforma y de esos 5 puntos nace la iglesia que conocemos como la iglesia presbiteriana. Presbiteriana. Usted tal vez la ha escuchado por allí, la iglesia presbiteriana. Allá nace esa iglesia y nacen las iglesias de la reforma, algunas de las iglesias. Luego viene un periodo post-reforma, año 1650 y 1800 después de Cristo. 1650 y 1800. Ahí viene un movimiento que le llamaron racionalismo, que todo lo racionaban y que todo decían, racionemos esto, o sea, tenía como que la mente humana tener un sentido. Y viene como una bajonazo de la fe y de lo que se conocía como el mover de la reforma. Entonces ese racionalismo llevó a que bajaran. Pero después de eso levanta, seguro algunos de los hombres fueron movidos, como uno de los que fue movido en ese tiempo, Juan Wesley, 1703 y 1791, y sacaron algo como al lado del racionalismo, el pietismo, que no era otra cosa ese pietismo que la santidad, el estudio, la oración. Entonces ya como había el racionalismo, como que la iglesia fría, salió el otro extremo. Y ahí fue donde salió la palabra precisamente legalismo. Porque ya eran los bandos de allá, que es todo oración, Biblia, estudio, y los que se metían, los que se conocían allá, con los racionalistas, que no, hermano, es que todo hay que mirarlo, hay que pensarlo, hay que racionarlo, hay que mirar, y llevó esos 2 puntos de fe. El señor Juan Wesley sacó algo o movió algo, el movimiento de metodismo, que buscaba recuperar la santidad espiritual a través del estudio de la Biblia, de la oración, y como que balancear lo uno con lo otro. Y ahí nace lo que conocemos la iglesia anglicana, en su método y como conocemos metodistas. Creo que de esas iglesias nace una iglesia conocida como la menonita, que ya era metódico. Pero ahí falta todavía donde nace nuestra iglesia, que viene un periodo moderno, que por falta de tiempo vamos a dejar allí, que es donde nace lo que conocemos las iglesias pentecostales, pero no pentecostales de su nombre, porque usted encuentra iglesia pentecostal, y hay unas que se llaman iglesias pentecostal trinitaria, que creen en Padre, Hijo, Espíritu Santo, y otras iglesias pentecostal unida o unitaria, que solo presentan a Jesús nomás, y que obvian al Espíritu Santo y al Padre, sino pentecostales en su mover. Se le conoció iglesia pentecostal por su mover del Espíritu Santo, porque fueron iglesias que fueron movidas a los avivamientos, en oración, en bautismo del Espíritu Santo, y otra vez ese mover, porque hasta ese tiempo todavía, todo lo que hemos visto, desde el tiempo de los apóstoles y todo esto, no se movía un mover del Espíritu Santo o un bautismo del Espíritu Santo solo hasta el tiempo de los apóstoles, lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, que cada que iban imponían manos y eran bautizados con el Espíritu Santo y el fuego santo. Sino que cuando empezaron las 2 escuelas, se perdió ese mover, esa búsqueda, y se perdió eso que la pasión por el Espíritu Santo, hasta cuando viene el mover que se llamó de las iglesias pentecostales. Pero eso será otra clase que nos falta todavía. Amén, denle un buen aplauso a Dios, despierte al hermano que tiene al lado. Porque esto es historia
y, y como historia, pues solo es información. Aunque aprendemos también de las cosas de Dios, de dónde viene, dónde nació y dónde estamos. Y gracias a Dios, porque todavía hay fe y todavía tenemos temor de Dios. De ahí porque el Señor Jesús dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque es cada vez más difícil. Cierra tus ojos allí.